La canción del cuervo, saga Green Creek 2. Capítulo 25. Luna. Las calles de Green Creek estaban bañadas en sangre. Hombres y mujeres, todos cazadores, tenían la mirada fija en el cielo, con el reflejo de la luna llena en los ojos. Sus armas estaban desperdigadas por la nieve. Había omegas, lobos, algunos transformados a medias. Uno me gimió cuando pasamos por su lado e intentó alargar la mano. Parecía que algún vehículo le había aplastado la parte inferior del cuerpo. No podíamos hacer nada para salvarlo. Mark se había vuelto a transformar en lobo. Se detuvo junto al omega y ladeó la cabeza. El omega se estiró y le pasó una mano por la garganta. Terminó rápido. Mark bajó la cabeza y le rompió el cuello. El omega no volvió a moverse. Mark volvió a mi lado. Llegamos a una camioneta en llamas volcada sobre la nieve. Un par de piernas emergían de debajo de la cabina. Otro cazador había intentado escaparse, pero un lobo lo había atrapado. No sé dónde había acabado su brazo. De entre los árboles surgió Robbie Fontaine, transformado y tenso. Un grupo de omegas lo seguía. Se me acercó y me apretó el hocico contra la cadera. Resopló para marcarme con su olor. Le pasé la mano entre las orejas. Se entregó a la caricia. Me envió una pregunta. «Tenemos que movernos», le dije. «Va a hacer daño a todo el mundo». Robbie se apartó y, por encima del hombro, les gruñó a los omegas que lo seguían. Aplastaron las orejas. Uno le siseó con las fauces bien abiertas, pero se calmó cuando Robbie le soltó un ladrido áspero. Se me puso a un lado y avanzamos. Kelly y Carter fueron los siguientes. Aparecieron entre dos casas, con los hocicos embadurnados de sangre. Carter gruñó al vernos. Se le erizó el pelo y se agazapó como si nos fuera a atacar. Kelly se puso frente a él y emitió un gruñido gutural que pareció un ronroneo. Los ojos de Carter cambiaban de azul a violeta y gimió, confundido. El lobo gris apareció detrás de él y se frotó contra su costado. Carter se lo permitió durante un segundo antes de girar la cabeza e intentar morderle. El lobo le enseñó los dientes, pero no se movió. Me rodearon. Kelly y Robbie avanzaban uno al lado del otro. Carter y el lobo gris estaban a mi izquierda, junto a Mark. Más omegas emergieron de entre los árboles, todos transformados. Uno parecía tener la pata rota. Vi un destello de hueso cuando se acercó a la extremidad del abdomen. Los sentía. Mi manada. Los omega. Una vibración violeta que me provocaba dolor de cabeza. Los alfas nos esperaban en una colina, rodeados de lobos salvajes que querían estar lo más cerca posible de Ox. Lanzaban gemidos y ladridos graves y ásperos, y sus canciones nos atravesaban como una tormenta. Detrás tenían cadáveres de cazadores, con las bocas abiertas, los brazos rígidos y las manos hacia arriba, como si aún quisieran defenderse de los lobos, incluso después de muertos. No sentí piedad por ellos, se lo habían buscado. Joe nos miró y nos hizo una pregunta silenciosa. «Está bien», le dije. «Con Chris y Tanner. Los mantendrá a salvo. Elijah está... Tenemos que ayudarlos. Jesse, Rico, el pueblo». Los alfas echaron la cabeza hacia atrás y aullaron. A lo lejos oímos disparos. Nos esperaba delante del faro. Llevaba una pistola en la mano, a un lado del cuerpo. Estaba sentada en la nieve, de piernas cruzadas. Tenía 6 cuerpos de omegas a sus pies, todos con heridas humeantes. La plata, quemando a su paso. Se había quitado la cabeza del lobo que le descansaba en el cuello. Llevaba el abrigo abierto sobre el torso, enganchado a un chaleco antibalas. Se había colocado largos tubos de vidrio, 8 en total. Cada uno tenía 2 cables en la parte superior, uno verde y uno rojo. Los tubos estaban llenos a reventar de casquillos de plata, tal como Chris había dicho. Entre el chaleco y los tubos había pequeños ladrillos de lo que parecía ser masilla negra. A su espalda, el faro estaba a oscuras. Seguro que Rico y Jesse la habían oído y habían apagado las luces. Esperaba que mantuvieran a todo el mundo contra el suelo y en silencio. Estaba a punto de apartar la vista cuando Rico espió por una ventana, los ojos como platos. Vio que nos acercábamos y desapareció. Dios mío, necesitaba que permaneciera a resguardo. Elijah se levantó cuando nos acercamos. La luna hacía que su sombra se proyectara grotescamente sobre el faro. No tenía miedo, no le temblaban las manos. Sonrió. «Alfas, monstruos, bestias, una lacra sobre la faz de la tierra», dijo. Escupió sobre los cuerpos de los omegas a sus pies. «El apóstol Pablo nos avisó. Rogó a los mayores que cuidaran el rebaño del Señor bañado en sangre. Les dijo que, después de su partida, llegarían lobos feroces que no perdonarían al rebaño. A los lobos no les importaba la justicia, la piedad. Se entregaron a la furia que la luna exigía, y Pedro, él también lo sabía. Les advirtió acerca de los falsos profetas que aparecerían en el pueblo. Alzó la voz. «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Miró a Ox. «Tú,
Tú eres el falso profeta, el falso maestro, la abominación. Tú, que has encontrado la manera de convertirte en alfa antes de siquiera rendirte a los pecados de un lobo. Tened cuidado con el lobo que lleva piel de cordero. Vendrá a dispersar el rebaño, pero el Señor es mi pastor, así que no le tengo miedo al lobo. La lucha ha acabado, repliqué. Te superamos en número, Elijah. Todos tus cazadores han muerto. Sonrió aún más. Un sacrificio necesario que verifica todo lo que he dicho, todo lo que he creído. Este pueblo está maldito, la tierra ha sido envenenada. Vinimos una vez con la esperanza de purificar la tierra para que pudiera sanar, libre de las cadenas de la bestia. Mi Dios caminó conmigo ese día, afinándome la puntería. Miró al cielo. En particular, cuando llegó el turno de los pequeños, los lobitos. Intentaron escapar de mí. Yo era una luz brillando en la oscuridad, así que no pudieron escaparse. Solo eran niños, dije con la voz ronca mientras los lobos gruñían a mi alrededor, todos irradiando azul. Los cachorros crecen hasta convertirse en lobos grandes, observó, y los lobos grandes solo conocen el ansia de carne y sangre. Estaban perdidos desde el momento en que respiraron por primera vez. Las opciones eran sacrificarlos o romperles el espíritu hasta convertirlos en una mascota. Le echó una mirada al lobo gris, que se estremeció e intentó aplastarse más contra Carter. Pero incluso esos te decepcionan. Mark dio un paso hacia adelante, gruñendo amenazadoramente. Elijah no se intimidó, de hecho, se enfadó aún más. Pero no pudimos eliminarlos a todos. Contemplé cómo mi familia caía a mi alrededor. Vi cómo les desgarraban la piel. Oí sus gritos. Yo era una niña, pero lo vi todo desde los árboles. Le cayó una lágrima del ojo y se derramó sobre el retorcido tejido cicatrizado de su cara. Mi familia, tías y tíos, primos, gente que creía en lo mismo que yo. Los lobos no se dieron cuenta de que yo estaba allí. El olor de la sangre era demasiado fuerte como para que me descubrieran. Mi padre perdió el rumbo después de eso. No entendió por qué Dios lo había abandonado, por qué nos había dejado solos cuando más lo necesitábamos. No veía lo que yo veía. No sabía lo que yo sabía. No nos había abandonado, nos había puesto a prueba. Tenía que ver la fortaleza de nuestra fe. Es un Dios justo, pero un Dios exigente. Necesita comprobar que somos leales. Mi padre perdió eso de vista, habló de alejarse, de soltar esas convicciones y por más que hablara con él, por más que le suplicara y le rogara, no atendió a razones. Había perdido la fe. Levantó la pistola y se apoyó el cañón contra la sien. Le dije lo que sentía. Se le rompió la voz. Que no quería que terminara de esa forma, pero no podía permitir que sembrara la discordia entre los demás. Al final, él también era un lobo disfrazado de cordero que quería eliminar el rebaño uno a uno. Puso el dedo sobre el gatillo. Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo, en Moria, para demostrar su fe. Llevó a su hijo a la montaña, atado y amordazado, y lo colocó sobre el altar. Y justo cuando estaba a punto de demostrarle a Dios cuánto lo quería, un ángel llegó a decirle que Dios sabía el temor que le tenía. Apreció un carnero que Abraham pudo sacrificar en lugar de su hijo, y Dios se apaciguó. Apretó literalmente el gatillo. Sabía que me estaba poniendo a prueba, al igual que a Abraham. Sabía lo que Dios me pedía, porque fallé. Aquí fracasé, así que fui a ver a mi padre cuando dormía. Le puse el arma contra la cabeza y puse el dedo en el gatillo. Esperé a que el ángel apareciera, esperé la señal que me indicara que ya me había puesto a prueba, que yo era quien Dios quería que fuera. Gordo, gordo, gordo. No sucedió, continuó Elijah, e hice lo que tenía que hacer. No lloré cuando le disparé en la cabeza, no, sentí paz. Sabía que había hecho lo correcto, lo que se me había pedido. Era necesario, mi padre había fallado y yo no podía fallar. Al final, fue sencillo. Bajó el arma. Lo enterré debajo de un viejo roble, tallé sus iniciales en la corteza. Hubiese estado orgulloso de mí. Mi hermano, Daniel, él no compartía mi visión. Lo enterré junto a mi padre. No saldrás de aquí, le dije. Este es el fin, Elijah. Lo sé, asintió. Siempre supe que volver sería lo último que haría. Vengo mentalizada, aunque sentí repugnancia al recibir órdenes de alguien como Michelle Hughes. Tenerla delante y no llenarla de plata fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Y ella creyó que aceptábamos para proteger a los lobos de la enfermedad, de la infección, pero nunca fue así. Por fin era hora de volver al lugar que me había quitado tanto, de hacer lo que nací para hacer, lo que Dios me ordenó que hiciera.
No te permitiré que les hagas daño. Te mataré antes de que puedas. Se rió. No le tengo miedo a la muerte, gordo. Me recompensará por todo lo que he hecho. Una plaga ha caído sobre las bestias y la detendré antes de que se propague aún más. Llamar a los Omegas ha sido algo que no esperaba, pero al final habéis hecho el trabajo por mí. Los habéis traído a todos a este lugar para que pueda castigarlos a todos. Estoy de pie delante del Alfa de los Omegas y el niño que debía ser rey. Sus muertes señalarán el final de los lobos y yo, Papas, apareció en ese momento. Fue veloz. Ni siquiera oí cómo se acercaba. Gruñó desde el techo del faro, los ojos violetas brillando en la oscuridad. Saltó directamente hacia ella. Tenía ventaja. Supe que este era el momento. Que por fin terminaría. Pero Elaya era una cazadora con años y años de experiencia. Había matado docenas, quizá hasta centenas de lobos. Los conocía, sabía cómo se movían, cómo cazaban. Divide y vencerás. Me pregunté si este habría sido su plan desde el principio. Este momento. Giró sobre sus talones. La piel del lobo que le colgaba de la espalda se infló a su alrededor e hizo volar la nieve mientras ella se agachaba. Papas falló por apenas unos centímetros. Cayó al suelo frente a ella, deslizándose por la nieve. Ni siquiera se había incorporado del todo cuando Elaya levantó la pistola y apretó el gatillo. El chasquido del disparo resonó en el bosque que nos rodeaba. La cabeza de Philip Papas se torció a un lado. Un arco de sangre se formó en el aire mientras caía. Murió antes de tocar el suelo. Los lobos avanzaron hacia ella. «No», dijo fríamente, pero en vez de apuntarnos con el arma, levantó la otra mano. En ella tenía una pequeña caja rectangular negra. Tenía el pulgar contra la parte superior. «Pulsador suicida», continuó. «Si me pasa algo, 3 kilos de explosivos C4 harán que 600 casquillos de plata salgan volando a más de 450 kilómetros por hora. Ningún humano o lobo sobrevivirá a la explosión». Ox y Joe se transformaron casi de inmediato. Los Omegas gemían a su alrededor. «No les harás daño. Los humanos no han hecho nada malo. ¿Quieres a la manada? Bien, nos tendrás, pero no puedes herir a personas inocentes. Tu guerra no es contra ellos, es contra nosotros». «¿Inocentes?», preguntó Elaya entrecerrando los ojos. «¿Qué sabe un lobo de inocencia? Se han aliado con las bestias. Ellos no les dimos otra opción», aseguró Joe. «Los capturamos. Solo quieren ser libres. Tienes razón. Están perdidos. Necesitan que alguien les muestre el camino». Ella lo miró con odio. «Mientes». «Nos hablaste de los efectos de un padre», dijo Ox dando un paso hacia ella. «Sé exactamente qué quieres decir. Yo también tuve un padre que perdió la fe. En sí mismo, en mi madre, en mí». «Detente», exigió Elaya dando un paso atrás. «Me dijo que yo no sería nadie, que mi vida sería una mierda. No sabes nada». Y le creí. Durante muchísimo tiempo le creí. Hasta que encontré mi lugar en el mundo. No somos tan diferentes. Tú tenías un clan, yo tengo una manada. No eres una loba, pero sé que has sentido los vínculos entre tu gente. Es... «No, no, no, no», sacudió la cabeza con fuerza. «Y lamento que haya llegado a esto», dijo Ox avanzando un paso más. El cuervo estaba inquieto, no sabía qué iba a hacer. «Pero no me has dejado otra opción. Haría cualquier cosa con tal de mantener a mi familia a salvo. Me forzaste a hacer esta jugada. Lo único que queríamos era que nos dejaras en paz». «No te creo», respondió ella. Levantó el arma y apuntó a Ox. «Ox», advirtió Joe. Mark a mi lado se enfureció. «Sé que estás asustada», dijo Ox en voz baja. «Y sé que piensas que no tienes otra opción, pero la tienes. ¿Realmente Dios te pediría que hicieras esto? ¿De verdad quiere que hagas daño a personas que no han hecho nada?» Se detuvo frente a ella. Ella le puso el cañón de la pistola contra la frente. «No somos animales, Meredith», puntualizó Ox con suavidad. Elaya frunció el ceño e, increíblemente, me pareció que había funcionado. Que Ox, el increíble y loco Ox, la había convencido de alguna manera. Que él le quitaría el arma, que ella se daría por vencida y que todo esto acabaría de una vez por todas. Yo pensaba matarla en cuanto bajara la guardia, pero el hecho de que un lobo alfa hubiera penetrado la furia irracional de la cazadora Elaya era algo extraordinario. Y entonces ella se rió. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Eso ha estado bien», afirmó. «Lo reconozco, pero no lo suficiente. Vete al infierno, Alfa». Apretó el gatillo. Yo ya estaba en movimiento, pero era demasiado tarde. El martillo se elevó y bajó con un ruido seco. Se oyó el chasquido seco de un arma vacía. «¡Mierda!», dijo Elaya antes de darle un golpe en la cabeza a Ox con el arma. Su cabeza giró violentamente hacia la derecha. Los lobos aullaron. Ella se giró y corrió hacia el faro.
Ya había llegado a la parte superior de las escaleras cuando yo adelanté a Ox. Se aferró al picaporte, golpeó con fuerza, la puerta se astilló y cayó dentro del bar. —¡Gordo! —gritó Ox. El terror en su voz me rompió el corazón. —¡No! Yo estaba al final de las escaleras cuando el aya levantó la cabeza para mirarme. Levantó la mano con el pulsador suicida. —Por favor —susurré. El cuervo voló. Ella sonrió y levantó el pulgar. Explotó con un fogonazo brillante. Sentí una oleada de calor, pero me perdí en los pétalos de las rosas, en los pinchos de las espinas, en la furiosa tormenta de una bandada de cuervos. Mi madre me había dicho que no me querían, que me necesitaban, que me utilizarían y que la magia era una mentira. Se había equivocado. Mis lobos me querían y yo los quería a ellos. Yo era manada, manada y manada, 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 hermano, amor, manada, amigo, compañero, compañero, compañero. Un gran muro de hielo se elevó delante de nosotros mientras Ox me ponía la mano en el hombro, mientras Mark se apretaba junto a mí. A través del grueso brillo azul el fuego rugió cuando el faro explotó. El hielo empezó a partirse donde las bolas de plata lo golpeaban con tanta fuerza que pensé que conseguirían atravesarlo y hacer daño a mi manada. En mi cabeza los oía a todos, a mi manada, a los omegas. Me mandaban toda su fuerza a través de los hilos. Y de pronto las rosas empezaron a florecer en el hielo, gruesas y fibrosas. El muro explotó vibrante, salvaje y feroz como los ojos de mis alfas. Los cuervos volaban de rama en rama, sujetándolas con las garras y haciéndolas crecer hasta que el muro estuvo completamente cubierto de flores. El fuego ardía detrás de él, haciendo resplandecer el jardín. Un solo casquillo se abrió paso a través del hielo. Se oyó un pequeño crujido cuando cayó al otro lado. Aterrizó en la nieve, al lado de mis pies, mientras una lluvia de restos del faro caía sobre nosotros. Los lobos me cubrieron y me aplastaron contra la nieve para protegerme de los restos en llamas. Casi no podía respirar. Toda esa gente, Rico y Jessie, era culpa mía, todo era culpa mía. No, me susurró Ox al oído y me di cuenta de que había hablado en voz alta. No, gordo, no lo es. Gordo, nos has salvado, continuó. Tienes que escucharme, necesito que me escuches. Gordo, gordo, gordo. Mark gruñó cuando algo pesado le golpeó el lomo, pero no se movió, no quería apartarse de mí. No podía respirar, no podía respirar, no podía. El cuervo voló otra vez. Con un estallido furioso de magia, los lobos salieron volando. Joe gritó de la sorpresa. Mark gruñó cuando tocó el suelo. Me levanté antes de que se movieran. Puse la mano contra la pared de hielo y rosas y maldije cuando recordé que había perdido la maldita mano, pero no tenía importancia. El muro colapsó y grité mientras grandes pedazos de hielo repletos de flores me caían sobre la cabeza y los hombros. Me abrí paso. Necesitaba llegar a Jessie, necesitaba llegar a Rico. Recordé la vez en la que Tanner me trajo un sándwich cuando estaba sumido en la pena después de la pérdida de mi madre a manos de mi padre y cómo le había llevado un taquito a Rico, un taquito de mierda, y Rico le había dicho que eso era racista, que cómo se atrevía. Los había hecho entrar en esta vida de la que tanto los había protegido, porque ellos eran mi normalidad, eran mi seguridad. Estuvieron ahí cuando todos se fueron y ahora Chris y Tanner estaban heridos. Los habían torturado por mi culpa. Y ahora Rico estaba... Dios mío, Rico estaba... El faro había quedado arrasado hasta los cimientos. La madera ardía y siseaba cuando entraba en contacto con la nieve. La barra había desaparecido. Fragmentos de vidrio brillaban en el suelo como estrellas en el resplandor del fuego. El aya estaba... Casi no quedaba nada de ella. La piel del lobo estaba hecha jirones, la cabeza ardía. La propia Elaya había quedado destruida casi por completo. Veía una de sus piernas, un brazo. Me pareció ver lo que quedaba de su arma, el hierro ennegrecido y humeante. Pasé por encima de ella, ahogándome con el humo, intentando abrirme paso hacia el bar. Necesitaba encontrarlos, necesitaba ver por mí mismo que ya no estaban y que todo era culpa mía. Se habían ido y no podía hacer nada al respecto, pero... ahí no había nada. Entre el humo, entre la tormenta que bramaba en mi mente, no había nada. Manos fuertes me sujetaron y me arrastraron lejos. Me desplomé en la nieve frente al bar. Los ojos me ardían por el humo. Tosí con una tos áspera, a 4 patas, la cabeza gacha. Hice un esfuerzo para respirar hondo, pero me dolían los pulmones. Mark se arrodilló frente a mí. Volvía a ser humano. Me cogió la cara con las manos y me la levantó. Tenía los ojos violetas, pero su toque era suave y compasivo. El cuervo de su garganta destacaba, brillante a la luz de la luna. «Se habían ido», dijo con dientes apretados. «Ya se habían ido. Afuera. Escaparon».
No lo entendía, estaba exhausto, lo que quedaba de fuerza me estaba menguando rápidamente. Había hecho un esfuerzo demasiado grande para salvarlos, mi manada. Mark parecía frustrado, los labios apretados como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Me dolía el corazón. Joe llegó en ese momento, me apoyó la frente en el hombro. Rico y Jesse sacaron a todo el mundo por la puerta de atrás. Cuando Ox la entretuvo hablando, «Están bien, gordo, todos están bien». Cerré los ojos y me dejé caer contra Mark. Él me sostuvo con fuerza. «¿Papas?», conseguí preguntar. «No, él no ha sobrevivido», respondió Joe. «Está bien», susurraba Mark, meciéndome hacia adelante y hacia atrás. «Está bien, está bien, está bien». Abrí los ojos al oír cómo un coche se acercaba. Ahí, en el camino, dirigiéndose directamente hacia nosotros, venía una de las camionetas de los cazadores, con la luz del techo encendida. Hice un esfuerzo para incorporarme, para alcanzar a quien fuera. Nunca se acababa, y yo debía... «Elizabeth», me gruñó Mark al oído, abrazándome con fuerza. «Tanner, Chris». «¿Qué?», grazné. «Manada, manada, manada». La camioneta se detuvo y, a través del parabrisas, vi cómo contemplaban el panorama horrorizados. Elizabeth dijo algo y abrió la puerta para bajar del asiento del conductor. Se había puesto algo de ropa y, aunque le quedaba grande, seguía siendo tremendamente intimidante. Le brillaban los ojos de color naranja cuando se acercó a nosotros. Levantó las manos para acariciar las cabezas de sus hijos cuando Carter y Kelly se pusieron a su lado. «¿Se ha ido?», preguntó con voz dura. «Elijah». «Sí», respondió cansado Joe. «Ella, gordo, nos ha salvado. Nos ha salvado a todos». «¿Qué le ha pasado?». «Estoy cansado, nada más», murmuré arrastrando las palabras. «Dame unos segundos, enseguida estaré listo para patear más culos». «Cielos», escuché que Chris me decía. «¿Has dejado que vuele el bar? ¡Ay, por todos los santos! ¿Dónde demonios beberemos ahora? ¿En el bar de Mac? Su cerveza es pura espuma, tío». «Os he dicho que os quedaseis en la camioneta», los regañó Elizabeth cuando Chris y Tanner se acercaron. Chris tenía un aspecto aún peor que antes y Tanner estaba pálido mientras se sostenía el brazo contra el pecho. «No podéis moveros mucho hasta que alguien os revise las heridas». «Ay, amigo», dijo Chris, «por favor dime que mi hermana está bien y que no me ha escuchado quejarme acerca del bar antes de preguntar por ella». «Cada palabra», afirmó otra voz. «Cuando te cures, te daré una paliza». Giré la cabeza contra el pecho de Mark. Saliendo de la oscuridad que se extendía al otro lado del bar estaba Jesse y Rico, y lideraban a un grupo de personas muy sorprendidas que contemplaban asustadas la devastación. Los omegas les gruñeron, pero los ojos de Ox brillaron y se apartaron, temblando juntos en la nieve. Chris avanzó hacia Jesse, sonriendo, aunque era evidente que le dolía. Cojeaba, arrastrando la pierna derecha. Ella lo encontró a mitad de camino y lo abrazó. Él gimió de dolor, pero cuando ella intentó apartarse, la abrazó aún más fuerte. «¡Esto es una mierda!», dijo otra voz, y descubrí a Bambi de pie con las manos en las caderas, contemplando lo que quedaba de su bar. «Menos mal que tenía seguro, aunque probablemente tenga que cometer fraude, porque no creo que me vayan a pagar si les digo que la razón de la explosión fue que vinieron unos cazadores a matar a la manada de licántropos de mi novio». «Te quiero tanto», susurró Rico. «Te haré tantas cosas cuando supere el síndrome de estrés postraumático que me ha entumecido el cerebro después de que un grupo de humanos y una manada de hombres lobos salvajes casi me asesinen». «¡Hombres lobo!», gritó Will. Parecía estar más sobrio de lo que había visto en años. «Siempre supe que algo pasaba con esa familia, siempre escondiéndose en el bosque, y todos decíais que los aullidos eran coyotes. Creo que me debéis todos una disculpa». Los habitantes del pueblo murmuraban a sus espaldas, apiñados. Algunos observaban a los lobos salvajes, otros contemplaban el fuego que ardía, pero la mayoría observaba a Oxnard Matheson mientras se acercaba a ellos. «Quizá debería pensar en ponerse unos pantalones», masculló Rico, colgado de Bambi. «Si les va a contar más cosas, entonces es mejor que no lleve el pito colgando». «Tiene un buen pito», observó Bambi. «Ay, Dios mío, ¿podrías no mirarle el paquete a mi alfa, por favor?» «Y lo sabe usar bastante bien, además», añadió Jesse. Joe le gruñó a ambas y siguió a su compañero. Barbie se rió cuando Jesse le hizo una peineta a Joe. Elizabeth se arrodilló frente a mí. Mark me abrazó aún más y yo puse los ojos en blanco. «¿Estás bien?», me preguntó. Se inclinó para ponerme la mano en la frente. Fue un gesto tan maternal que se me hizo un nudo en la garganta. «Sí», me las arreglé para decir. «Estoy bien».
Nos ha salvado, gruñó Mark. Gordo nos ha salvado. Elizabeth le echó una mirada de reojo antes de volver a mirarme. Lo sé, apesta a magia. No puedo hacer mucho al respecto, respondí luchando para mantener los ojos abiertos. Sentí un pulso bajo su mano y me llegó verde a través de los lazos. Gracias, susurró, por mantenerlos a salvo. Te prometí que lo haría, suspiré, y tú me amenazaste con matarme. Y ella se rió. Ay, gordo, cuánto te quiero. En ese momento llegaron los otros lobos y los humanos. Bambi pareció confundida cuando Rico la besó en la frente y la dejó de pie junto al bar. Se dirigió primero a Tanner y a Chris, y aunque podía oír cómo se quejaban de que eran demasiado hombres para hacer algo así, se abrazaron durante un largo rato. Rico besó primero a Chris en la mejilla y luego giró la cabeza para hacer lo mismo con Tanner, mascullando algo a cada uno que no pude entender. Elizabeth se sentó frente a mí, con las manos sobre mis piernas. Carter y el lobo gris se echaron a mi izquierda, el hocico de Carter apoyado contra mi muslo, respirando mi olor. Kelly y Robbie se pusieron a mi derecha, lo más cerca que pudieron. Jessie me puso la mano sobre el pelo. Chris, Tanner y Rico se quedaron de pie detrás de nosotros, protectores eternos de su manada. Oxnard, Matheson y Joe Bennett estaban de pie frente a las personas que se habían reunido delante de los restos del bar. Ox los contempló a todos, y Joe le cogió la mano con fuerza. «Me conocéis», dijo Ox, «desde hace muchos años. Era un niño cuando llegué. Mi madre lo hizo lo mejor que pudo. Me crió, me quiso con cada fibra de su alma. Se reía, bailaba. Y un día dio su vida para que yo pudiera vivir la mía. Un monstruo vino y me la quitó. También se llevó a mi padre, Thomas Bennett. Yo no sabía si sobreviviría después de eso, pero sobreviví gracias a mi familia. Veréis, un día conocí a un niño que hablaba y hablaba de cosas como bastones de caramelo y pino, que era épico y asombroso. Un terremoto que nunca me abandonaría, y me ayudó a ser valiente y fuerte. Incluso mientras se me rompía el corazón, me acordé de eso. Me acordé de él y mi manada. Soy mecánico, soy el chico que vive en la casa al final del camino. Como con vosotros, me río con vosotros, vivo con vosotros, sangro y sufro por este pueblo y lo quiero, adoro este lugar. Thomas me enseñó que no existe otro lugar como Green Creek en el mundo, no importa si eres humano o un brujo o algo más, como un alfa. Los ojos le brillaron rojos y violeta, y la gente ahogó gritos. Pero ninguno retrocedió. Ninguno intentó salir corriendo, lo cual, dado que había luna llena, estaban delante de una manada de lobos. Probablemente hubiera sido buena idea. Tenían miedo, hasta yo me daba cuenta, pero había algo más importante. Soy el alfa de los omegas. Y yo soy el alfa de todos, dijo Joe apretándole la mano a Ox. Y esta es la manada Bennett, continuó Ox, nuestra manada. Y os prometo que pase lo que pase, siempre estaremos aquí para manteneros a salvo, si nos lo permitís. Nadie habló. El fuego ardía. La manada respiraba a mi alrededor. ¿Vais a mordernos?, dijo Bambi. Ese es mi trabajo, dijo Rico, que simplemente no podía contenerse. Bambi lo fulminó con la mirada. Considera lo que acabas de decir. Rico palideció. Sí, mi reina, eres la luz de mi vida. Sin ti mi mundo sería frío y oscuro y célibe. Bambi volvió a mirar a Ox con una ceja arqueada. No, prometió Ox. No te morderé, no te haré daño, a ninguno de vosotros. Protegeremos Green Creek con todas nuestras fuerzas. ¿Y qué pasa con ellos?, preguntó asintiendo en dirección a los omegas que merodeaban a nuestras espaldas. Si lo que Rico y Jessie nos dijeron es cierto, están enfermos, están sufriendo, y no sabéis cómo arreglarlo. ¿Cómo puedes garantizarnos que no atacarán a alguien cuando no estés prestando atención? No puedes estar en todos lados a la vez, Ox, no importa cuán fuerte seas. Ahí es donde entramos nosotros, dijo otra voz. Giré la cabeza. Aileen y Patrice estaban en la carretera, a sus espaldas un grupo de personas, brujos, todos ellos. Tengo una idea, anunció Aileen con una sonrisa.